Hoy puedes tener más de 50,000 palabras en tu cabeza, pero al mismo tiempo escribir mensajes de apenas 2 o 3. ¿Lo sabías? ¿Será que como humanidad estamos perdiendo palabras o es que solo las guardamos para cuando realmente las necesitamos? El lenguaje no es una simple herramienta, es el reflejo de nuestra memoria, de nuestra identidad y de nuestras emociones. Con él pensamos, contamos historias y construimos comunidades. Hay quienes culpan a los chats y a los emojis, otros sostienen que jamás tuvimos tantos registros y estilos. Pero para responder sin mitos debemos distinguir 3 planos: lo que una persona conoce, lo que realmente usa y lo que revelan los grandes corpus de texto. Hacer esta distinción evita caer en impresiones rápidas y nos deja observar cambios de época sin confundirlos con decadencia. Para empezar, debemos hacer la distinción entre vocabulario receptivo y vocabulario activo. El vocabulario receptivo reúne a las palabras que entendemos al leer o escuchar. El activo, las que producimos en habla y escritura. La psicolingüística en inglés estima que un adulto educado reconoce entre 27,000 y 52,000 palabras, aunque su repertorio activo cotidiano apenas alcanza unos miles de palabras. En español el número exacto varía por país y escolaridad, pero el patrón se repite. La clave: podemos comprender mucho más de lo que necesitamos decir a diario. Ese margen nos acompaña durante décadas. La clave es que podemos comprender mucho más de lo que necesitamos decir a diario. Todos tenemos una biblioteca mental y economía en las palabras diariamente. Piensa que estás en una biblioteca y lo que estás usando lo tienes en una mesa, y lo que está en los estantes son joyas ocultas que usas de vez en cuando. Cuando el texto cambia, abres otro estante y recuperas voces que parecían dormidas. Por eso podemos entender lecturas exigentes. Aunque solemos escribir mensajes breves, no es pobreza lingüística, es economía comunicativa. Igual que no usas todas las herramientas para clavar un clavo, no activas todo tu léxico cada charla. Eliges lo suficiente y también eso es pericia. Algo que sucede comúnmente es que hay palabras que nacen y palabras que mueren. Al observar millones de libros digitalizados, aparece un patrón histórico. En los 2 últimos siglos disminuye el nacimiento de palabras y aumenta la desaparición de términos de baja frecuencia. Esto no es un funeral, es estabilización del lenguaje. A medida que la lengua escrita crece, selecciona con mayor rigor las nuevas palabras y selecciona las que no son realmente útiles y las que sí. Algunos investigadores describen a este refinamiento del sistema como algo menos ruidoso y más eficiente. La creatividad no desaparece, se orienta hacia dominios donde aporta precisión, luego, a veces se incorpora al habla común. Y como sabemos, el español también cambia. Para estudiar cómo cambia el español, utilizamos 3 grandes bibliotecas digitales de la RAE: Acorde, Crea y Corpes. Reúnen textos de distintas épocas, países y tipos, como libros y prensa. Al compararlos vemos que en los años 90 crecieron las palabras tecnológicas. Con internet y el entretenimiento entraron mucho más rápido anglicismos como streaming o spoiler. Algunas palabras antiguas se usan cada vez menos. Por ejemplo, antes podía leerse: mi buen mancebo acudió presto. Hoy decimos: mi amigo llegó rápido. La idea es la misma, solo cambia la forma de decirlo. También las diferencias regionales importan. El español en México, el de Argentina o el de España no adopta las mismas palabras al mismo ritmo ni tampoco las abandona. Una forma puede hacerse viral en Buenos Aires y pasar desapercibida en Guadalajara o al revés. Por eso comparar sin hacer recorte geográfico conduce a diagnósticos apresurados. Las muestras equilibradas y los corpus bien diseñados separan modas locales de verdaderas tendencias generales. Pero ahora analicemos esto. ¿Las redes sociales es pobreza del lenguaje? La sospecha es comprensible. Las plataformas de microtexto acortan mensajes, promueven abreviaturas y mezclan texto con imagen y audio. Sin embargo, los datos rebajan el alarmismo. Los mensajes breves reducen la longitud media, pero implican que la gente conozca menos palabras. Las comunidades digitales introducen tecnicismos y palabras que se difunden con rapidez. De una persona que juega videojuegos o gamer salen términos precisos como lootear o tryhard. Del marketing tenemos etiquetas globales como branding o engagement. Y de las comunidades de fans o fandoms salen palabras juguetonas que luego se vuelven comunes, como chipear o spoilear. Pero ¿qué se toma en cuenta para medir el lenguaje? Bueno, el reto no es acumular vocablos, sino conectar ideas y emociones. A veces un texto breve funciona como bisturí y su eficacia no debería confundirse con pobreza del lenguaje. Metodológicamente conviene evitar caer en trampas. Pero ¿cómo comparar textos sin engañarnos? Bueno, un ejemplo sería un texto muy corto como un tweet. Casi cada palabra puede ser distinta y parecer un vocablo rico, pero en una novela larga hay más repeticiones y podría parecer pobre. Por eso comparar tweets con novelas crea una falsa impresión.
La medida típica de variedad de palabras se distorsiona según el tamaño del texto. No es justo poner lado a lado cosas tan desiguales. La solución práctica es usar métricas que corrigen la diferencia de tamaño. Comparar manzanas con manzanas, o sea, textos de longitud similar y con el mismo tipo de registro, y equilibrar por género, región y época. En palabras sencillas, no midas un tweet con la vara de una novela. Ajusta por tamaño y compara textos equivalentes para obtener conclusiones reales. El diccionario no es una lengua viva. Suele ir detrás del uso, registra y selecciona palabras, pero es la gente quien decide qué términos prosperan. Muchas palabras circulan con fuerza, mucho antes de entrar al diccionario, y otras pierden uso sin desaparecer. Además, la historia conserva mucho mejor los textos formales que las conversaciones. Por eso, si comparas cartas solemnes con chat actuales, puede parecer decadencia, cuando en realidad estás enfrentando géneros distintos. Pero más allá del inventario de palabras conocido, la vida diaria nos vuelve económicos. Usamos un subconjunto eficiente y lo ajustamos al contexto. En casa repetimos fórmulas, en el trabajo dominan jergas de oficio, en redes jugamos con claves compartidas. Y visto desde ese enfoque, no es una pérdida, es optimización. Cuando cambias de registro, el repertorio se expande y el idioma muestra su elasticidad. Ese movimiento es saludable porque indica que la lengua sigue siendo una herramienta y no un adorno. Les quiero compartir 3 hábitos para cuidar la voz. 3 prácticas que desarrollan y sostienen nuestro músculo verbal: leer con continuidad, conversar con atención y escuchar voces diversas. La lectura aporta palabras y mundos, la conversación afina ritmo y elección, y la escucha rompe burbujas. Si quieres que tu vocabulario crezca, practica en situaciones reales. Diarios, reseñas, hilos, guiones o un diario. El cuerpo del lenguaje mejora con el hábito, descanso y metas alcanzables. Y aquí vamos con el motivo de este video. Un mito muy común es que los jóvenes ya no leen, pero el dato está incompleto. Es confundir formatos. Tal vez hoy leen menos libros impresos, pero consumen textos en pantallas, subtítulos, foros, wikis y reseñas. Otro mito es que antes se hablaba mejor. Pero mejor para quién y para qué contexto. Las cartas del siglo XIX eran formales porque el género lo pedía. No sabemos cómo conversaban los autores en la cocina. Un tercer mito es que los anglicismos destruyen el idioma. La historia muestra que toda lengua toma y adapta préstamos cuando los necesita. Algunos se integran, otros pasan de moda. Lo sensato es evaluar la utilidad y claridad, no prohibir por reflejo. Un mito final es que un texto largo es siempre más rico. Hay densidad buena y densidad hueca. Un buen párrafo puede decir más que páginas de relleno. Igual que una palabra precisa puede abrir una emoción entera. El objetivo no es contar sílabas, sino comunicar con precisión, empatía y belleza. Y todo eso también merece medirse con cuidado siempre. Entonces, ¿usamos menos palabras que antes? La evidencia indica que no. Usamos palabras distintas, pero con la lectura constante y teniendo una variedad de textos a mano, el vocabulario que conocemos puede seguir creciendo durante años. Visto históricamente, se inventan menos palabras nuevas y desaparecen más de las poco usadas. Señal de que la lengua, como un ecosistema grande, se autorregula. Hoy combinamos mensajes breves, textos largos, jergas, técnicas que amplían el idioma. Por eso la pregunta clave de este video no es cuántas palabras tenemos, sino cómo y para qué las usamos. Te agradezco por llegar hasta este punto del video. Este video me encantó hacerlo y creo que es un tema variado para lo que tenemos comúnmente en el canal. Y pues te invito a darle like, a comentar si te gustó el video y qué temas te gustaría que abordáramos. Comparte y suscríbete. Y nos vemos en este video. Bye.